Bien, hablaremos ahora de asuntos relacionados con el veneno. Aquí en este programa hemos hablado muchas veces de célebres envenenadores como Madame de Montespan, Lucrecia Borgia, Agripina, que envenenó al emperador Claudio, etcétera. También contamos, recuerdo, sucesos que tenían que ver con la muerte de Napoleón. Siempre se sospechó que lo habían envenenado los ingleses. Hablamos de Rasputín, a quien no le funcionó el veneno. Rasputín, también. claro, que entre otras muchas cosas, lo envenenaron para matarlo. Sí. Envenenaron, pero también le pegaron un tiro, lo tiraron al río, etcétera. Hoy tenemos otros episodios. El primer asunto inspiró a Verdi y tuvo una extraña conexión con el Reino de Francia. El 16 de marzo de 1792, el rey Gustavo III de Suecia recibió una nota sin firmar en la que se le sugería que no asistiera a un baile de máscaras en la ópera de Estocolmo. Gustavo ignoró la cartita y, vestido con su habitual elegancia, calcule, era rey, fue. Se mezcló con los invitados y en determinado momento uno de ellos, el conde Horn, tocó su brazo, gritó una contraseña en francés y parece que esa era la señal que había sido convenida para que actuara un asesino que había allí. El asesino se llamaba Jacob Johann Ankerström, que le disparó al rey Gustavo y después salió rajando como corresponde, ¿no? Gustavo cayó herido, pero consciente. Un cortesano cerró las puertas del lugar y pidió a todos que se quitaran las máscaras para ser reconocidos. De todos modos, los conjurados ya habían salido y recién los pudieron atrapar algún tiempo después. Gustavo III no murió en el atentado, pero sí murió 13 días más tarde, sospechosamente, después incluso de haber mostrado síntomas de recuperación. Entonces empezó a pensarse que lo habían envenenado. Se creyó que el encargado de mezclarle arsénico en los medicamentos fue su hermano, Dorio. Sí. No, el hermano del rey, Carl, el duque de Södermanland, que por esa muerte llegó a la regencia, dada la minoría de edad del hijo de Gustavo. Muy bien. Pero nunca se supo la verdad. Dicen que el duque Carl era adepto de los Iluminados, una sociedad secreta establecida en 1776 que tenía vinculación con los jacobinos franceses y estaba complotada para envenenar reyes. Buenas tardes, lo nuestro es envenenar reyes. Ahora se han hecho famosos a través de Hollywood, este grupito conocido como los Illuminati, que trabajan en varias películas de este tipo, dan no sé cuánto, dan pena. Va. Bueno, había caído Gustavo III, después murió inesperadamente Leopoldo II de Habsburgo, también envenenado, que era el hermano menor de María Antonieta. Entre los que sugerían que había un complot para envenenar reyes, estaba un tal Morris, embajador norteamericano en París. Morris le escribió a George Washington: aquellos que piensan que los jacobinos franceses... Era un poco pomposo para escribir. Aquellos que piensan que los jacobinos franceses son los impulsores de un gran proyecto para asesinar a los reyes, consideran que las muertes de Leopoldo y Gustavo están relacionadas, punto. El rey de Prusia y tantos otros deberían cuidarse y ser precavidos con cocineros y camaradas, punto. Por esos tiempos, ya soy otro, ¿no? Afortunadamente. Por esos tiempos los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, todavía vivían. Estaban medio en cana, vivían en el Palacio de las Tullerías, pero estaban presos y tenían miedo de que los envenenaran. Les llevaban los alimentos, pero ni Luis ni María Antonieta tocaban las viandas que le traían. Incluso se hacían los que morfaban, y cuando se iban los lacayos que los atendían, escupían el morfe, y esperaban que unos ciudadanos fieles les llevaran unos alimentos frescos que compraban especialmente para ellos. En realidad, cada vez resultaba más difícil acercarle alimentos a los reyes, y
estos habían adelgazado notablemente porque a veces sus proveedores no conseguían alimentos suficientes, por ahí traían medio sándwich. Y eran muchos en casa. Sí. Bueno, pasó un año y se habían puesto muy flacos y no sabían qué hacer para alimentarse adecuadamente. Por suerte vino la solución. Los guillotinaron. Última historia de envenenamientos. Acá dice Marie de Rosard. Dice Marie de Rosard, pero en realidad es Diana de Rosand. Diana de Rosand era una muchacha hermosa, millonaria, noble. Había sido amante de Luis XIV, había conocido a Cristina de Suecia y también había sido amante de ella, ya que cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones. Bueno, esta chica era tan hermosa, la mujer más linda de su época siempre se dice, sí. Pero está bien. Era tan hermosa que realmente había como curiosidad por saber cuál de los caballeros franceses iba a ser su marido. Eligió mal, se casó con un marqués, Renier de Ganges es el nombre, un muchacho joven que tenía dos hermanos poco escrupulosos. Uno era abate, el otro era un caballero, no sabía cómo se llamaban, pero no importa. Muy bien, tan poco escrupulosos eran los hermanos del señor de Ganges que se enamoraron de su cuñado. Él parece que viajaba mucho y entonces aquel de sus hermanos que era abate la confesaba, la confortaba espiritualmente, esperando que en algún momento esa proximidad amistosa pudiera trocarse en desenfrenada lujuria, que es digamos, la razón y la esperanza que todos tenemos cuando tenemos una amiga. Sí, o cuando confesamos a alguien. Estamos ahí, oímos todo, como la mina no se cuenta cosas y nosotros les contamos, pasamos larguísimas horas esperando que un día la mina termine con su conversación y nos diga, bueno, lo que en realidad es, lo que deseo, etcétera. Es lo mismo que vos. Es lo mismo que vos, pero nunca sucedió en la historia de la estirpe. Estirpe se escribe con S. Falta de ortografía extraordinaria. Escribir la palabra estirpe con X. Con X, eso es en contra de la genealogía, ¿ves? Bueno, el caso es que en un momento el abate se le pronunció. Le dijo, bueno, mira, tal cosa, y ella lo rechazó. Y entonces el que se pronunció fue el otro. Bueno. Y ella también lo rechazó. Y le dio tanta bronca que revocó una especie de herencia, una especie de dote, en realidad. De dote que ella había destinado para ellos. Es decir, cambió su testamento. Vamos. Muy bien. No cambió su testamento. Eran como un legado que ella tenía. Bueno, no sé, el caso es que lo revocó. Se enojaron muchísimo. Los dos hermanos hablaron con el marido y para tratar de que ésta volviera sobre sus pasos y le diera ese beneficio, llamémosle herencia. Sí. Y ella al final se dejó convencer y volvió a incluirlos dentro de su testamento o lo que fuere. Y entonces decidieron envenenarla. Hicieron varios intentos, ella se salvó. Parece que cada cosa que le servía ella no las tomaba o qué sé yo, hasta que un día directamente entraron el abate con una pistola, el caballero con un puñal y además llevaban una taza de chocolate envenenada y le dijeron, elige, oh mujer, ¿quieres morir por la pistola, por la daga o por el veneno? Ya que estamos... ¿Qué gesto humanitario? Bueno, ella no sé qué hizo, creo que se tiró por la ventana. Claro. Hizo bien. Se tiró por la ventana, fue donde un granjero, creo que incluso le habían hecho tomar un poco de veneno. Un granjero la asistió y vomitó el veneno.
parece que metiéndose unas peinetas en la boca. Sí, los tres. Bueno, cosas. Parece que incluso la corrieron los tipos. Trataron de ensartarla con la espada, le tiraron un par de tiros, no consiguieron matarla del todo. No. Pero la dejaron bastante maltrecha y ella murió 19 días después, durante los cuales se negaba a probar bocado, no la podía alimentar porque tenía miedo bastante justificado de que la envenenaran. Finalmente se murió y dicen que a la hora de los últimos sacramentos, Diana exigió al cura que tomara con ella la mitad de la hostia. Muy bien. Bien. Los hermanos Gange huyeron, fueron condenados al descuartizamiento, pero en ausencia, ya que se habían rajado. Que te descuarticen cuando no estás... Es fantástico. Es absolutamente ventajoso. ¿Cómo no me avisaron? Dijo Tupac Amaru, ¿no? En cuanto al señor de Gange, fue desterrado, fue privado de su fortuna, desterrado, peleó contra el turco, contra los turcos, sí, claro. Y finalmente creo que perdió la vida en unas guerras que no se conocen bien, o cuando digo que no se conocen bien, digo que yo no las conozco bien. Esta es una historia que estoy un poco traduciendo y un poco corrigiendo, porque algunos dicen que ni siquiera llamaba Diana, sino Ana Elizabeth, esta mujer. Aquí en mi cronista da como Marie, otros como Diana y otros como Ana Elizabeth. Era el apellido, aquí lo dan como Rosard. Yo le juro que era Rosanne. Sí. Rosanne. Bueno, en cuanto al apellido del marqués, acá lo dan como Gange, que no existe. No, Gange no. Pero Gange, sí, se escribe como el famoso río de la India, ¿no? Bueno. Así terminó esta historia. Esta última historia es la última de las tres que contamos. Dos hermanos, dos cuñados, a falta de uno, tratando de beneficiar a una dama, su cuñada naturalmente, sin que el marido pusiera muchos inconvenientes realmente, ¿no? Y parece incluso que hubiera sido un poco cómplice de los cuñados, porque se lo digo, esta es una idea que se me acaba de cruzar ahora, no sé con qué ventaja. Mucha ausencia, mucha indiferencia, poca reacción y un destino de destierro así, no me hace pensar bien de Gange. No, ciertamente. ¿A quién quiere dedicar estas tres historias? A saber, la de Gustavo III de Suecia, que inspiró la ópera Un baile en máscara. La otra, la de los reyes franceses que comían sanguchitos que le acercaban los ciudadanos fieles, y esta última, esta chica que se casa con el marqués de Gange. A ver, yo creo, Alejandro, que en principio tenemos que pensar que si hay una forma de cierta naturalidad del veneno, uno no puede sino asociarla con las serpientes. Y la serpiente para los occidentales está inexorablemente asociada con el malo o con el mal, con el demonio, con cualquier forma del mal. De modo que aquel que recurre al veneno como instrumento para lograr algún fin es un poco un arrastrado. Digo, el envenenador... Es una actitud reptil. Es una actitud exactamente, miserable y reptante. Pero pensaba que en medio de esas reacciones hay ocasiones, algunos envenenadores tienen la dignidad, cuando menos, de formular sus deseos o sus voluntades. Creo que hay otras formas. Un primer dedicando podría ser alguien que no era envenenador y jamás tomó veneno, pero sí tenía tatuado en su cuerpo la leyenda Muerte a los Reyes, y él mismo murió como rey, que es no otro que el mariscal Bernadotte, que murió como rey de Suecia. Como rey de Suecia, inauguró además la que hoy todavía la dinastía reinante, es la dinastía reinante. Y que nunca se dejó ver desnudo por los cortesanos o por sus ayuda de cámara, porque tenía tatuada la leyenda Muerte a los Reyes. Claro. Él era un Illuminati también. Y después pensaba que, en general, en aquellos hombres que no recurrirían jamás al veneno, porque ellos saben que se puede coquetear con distintas muchachas, como la venganza, el riesgo, o la ambición, o la fama. Pero cuando uno se olvida de coquetear con una de ellas, que es la conciencia y la conciencia de sí mismo, entonces inexorablemente están condenados al peor de los infiernos, porque se puede vivir con cualquiera de esas otras, pero sin ella es imposible continuar. Y sin ella es el tango que va a cantar a continuación nuestro querido Charlo. Adelante.